El Señor, a través de Juan el teólogo, le habla a 7 iglesias que estaban en Asia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a Laodicea. En esta ocasión analizaremos la iglesia de Éfeso. En Apocalipsis capítulo 2, 2 al 4, narra: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Yo sé tus obras y tu trabajo y paciencia, y que tú no puedes sufrir los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado por mi nombre y no has desfallecido. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. La ciudad de Éfeso era muy próspera porque tenía un puerto de mercado vital, tenía un templo grande y una diosa que los romanos la llamaron Diana. Diana era la diosa de la fertilidad y de inmoralidad sexual. El templo de Diana se convirtió en una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Éfeso también era una ciudad de prostitución e idolatría, de hechicería y de adivinos. Y cuando el apóstol Pablo entra a Éfeso a establecer el reino de Dios, se enfrenta con enemigos fuertes, pero logra establecer una iglesia sólida y fuerte. Una iglesia de trabajo, esmerada en las cosas de Dios. Una iglesia paciente, que luchaba por la verdad y la santidad. Una iglesia que ponía a prueba a los que se decían ser apóstoles y no lo eran. Pero ¿qué pasó con la iglesia de Éfeso? Cuando dice el verso 4 del capítulo 2 de Apocalipsis: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. A pesar que la iglesia de Éfeso era paciente, trabajadora y que no desfallecía, Dios la confronta y le dice: has dejado tu primer amor. Eres una iglesia trabajadora, sufrida, disciplinada, pero has abandonado el entusiasmo, el gozo, la alegría, la espiritualidad. Has perdido la devoción que te movía a hacer las cosas con amor. Has abandonado la pasión que provoqué cuando llegué a tu vida. Has olvidado mis leyes. La iglesia de Éfeso había olvidado que Dios estaba en primer lugar y descuidó la espiritualidad para atender cosas menos importantes. Dios reconocía que la iglesia de Éfeso tenía cosas buenas, que aborrecía la idolatría, así como Dios lo aborrece. La iglesia de Éfeso tiene características que ahora tiene la iglesia actual. A pesar de su arduo trabajo, a veces descuida lo más importante: el cumplimiento de sus leyes y mandamientos, el alimento espiritual a través de su palabra, la oración y el ayuno. Con el tiempo las cosas se vuelven comunes, rutinarias y se hacen por costumbre, sin sentir el amor que se sentía la primera vez que conocimos a Dios, la primera vez que hicimos el compromiso con Él, la primera vez que expresamos: te amo, Dios, y te seré fiel toda mi vida. A veces se nos olvida el gran sacrificio que hizo el Hijo de Dios en la cruz para sacarnos de las tinieblas y llevarnos a la luz. Se nos olvida que nos sacó del pozo de la desesperación. Se nos olvida que nos encontrábamos sin Cristo y sin esperanza en el mundo, alejados de las promesas de Dios. En ocasiones hacemos las cosas con frialdad y medio cumplimos con las leyes. Nos afanamos más en lo menos importante y nos olvidamos de nuestra vida espiritual. Dios no quiere las cosas a medias. Apocalipsis 3:16 dice: por cuanto eres tibio y no frío ni caliente,
te vomitaré de mi boca. Dios es Alfa y Omega, el principio y el fin. Dios debe estar en primer lugar y en toda nuestra vida. Dios nos hace un llamado, como se lo hizo a la iglesia de Éfeso, diciéndole: recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. No debemos de olvidar de dónde hemos venido y quién nos dio la oportunidad de ser salvos por medio de su palabra. No dejemos nuestro primer amor. No permitamos que el egoísmo, la envidia, enemistad, la apatía o cosas semejantes nos hagan olvidar del amor de Dios. No olvidemos sus leyes y mandamientos, porque por medio de ellas recibiremos la vida eterna. No caigamos en el trabajo rutinario o en hacer las cosas por hacer. Que la alegría efímera del mundo no robe nuestra atención. Mantengamos vivo nuestro amor por Dios y que los frutos del Espíritu sean parte de nuestra naturaleza. Cuando Dios y su Hijo sean nuestra prioridad, nuestra vida florecerá y dará buenos frutos. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Regresemos a nuestro primer amor. Dios es fiel y cumple sus promesas. Él nos amó primero y nos sigue amando. La palabra de Dios es recta y todo lo que Él prometió, nuestros ojos lo verán.